de nuestro, como es este Centro Cultural Nacional de La Paloma, que nos ha convocado en un hito histórico, digo yo, porque es la primera vez, más allá que conocemos las tareas de la socióloga licenciada Silvia Fuentes en cuanto a todo esto que se va a presentar, pero lo hacemos de forma oficial y además con la gratísima presencia de dos direcciones de la Intendencia Departamental de Rocha que me parecen fundamentales en una actividad como esta. Me refiero al director de Cultura, maestro Fernando Abreu, y me refiero al director de Turismo, Robert Caballero, alumno de Silvia Fuentes. Bueno, pero me parece importantísimo porque la vida es un puzzle, todo va unido una cosa con la otra. El turismo, la artesanía, la cultura, todo es turismo, y realmente creo que hoy además vamos a vivenciar algo que no se ve en el resto del país y que a mí me llama poderosamente la atención, que ante tantas investigaciones que se han hecho a lo largo del departamento de Rocha, ningún investigador hubiera visto esto que hoy vamos a ver. Es algo que realmente emociona, porque como nos decía Silvia en una nota, muestra la crudeza, la rudeza, la pobreza que existía años atrás. Y yo lo traigo al siglo XXI. Hoy cuando nos encontramos hablando de reciclajes, bueno, fíjense que aquella gente tomó estas técnicas de otros lares, que lo explicará la charla de Silvia, pero aprovechó esa lana que tiraban para poder vestirse, para poder abrigarse, para poder calzarse, para una cantidad de cosas. Y hoy en pleno siglo XXI podemos ver estos hermosísimos trabajos de Silvia, con sus colores, con su impronta y con, además, con el resultado que la podemos usar de mil maneras, como simple adorno o también para la función que fueron creadas. Yo quiero decirles que desde una joya hasta un bebedero para animales, o lo que va encima del caballo, o los zapatones, o el abrigo, o la manta, o el poncho, o todo lo que pueden ver aquí, todo esto lo hace Silvia Fuentes. Y lo hace porque además es una investigadora en potencia, es su ADN, la investigación. Seguramente la sociología va de la mano con la investigación, ¿no? Tenemos por ahí otras profesionales sociólogas también que prometieron no contarme sus historias, vaya a ellas a saber de qué van a hablar. Pero yo, antes de que Silvia comience a hablar, ustedes no me están esperando a mí, están esperando a Silvia, recogí algunos datos de su trayectoria. Bueno, larga trayectoria. Es mamá de Gustavo y Fernando. Estos chicos ya andan cerca de los 50 años, lo cual está hablando claramente de sus añejas vivencias. Con todo respeto, no vamos a preguntar la edad. Bien. De ninguna manera. Bueno, la licenciada en Sociología, egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, es la primer socióloga rochense, docente de Sociología en el Liceo Departamental de Rocha, el Instituto de Formación Docente de Rocha y en 2 universidades privadas en Maldonado y Montevideo. Siempre le ha fascinado ser pionera, innovadora y, obvio, que investigadora. Tiene variada formación textil en la Universidad de Trabajo, con la Unión Europea en programa PAOF, en su posgrado en Chile con Comunidad Mapuche. Qué historia que nos trajo de Chile cuando le hicimos las notas, realmente emotivas. Desde muy joven manejó las prácticas de artesanía, encardo y lana. Docente de manualidades en lana en las actividades APO, es decir, en el Liceo Departamental. Bien, y también de secundaria, y en decenas de proyectos de formación en organizaciones privadas y públicas, tales como UNICEF, Naciones Unidas, Unión Europea y Emmaus. Fundadora y directora de la primer consultora de investigación social en el interior del Uruguay. Bueno, parte de lo que rescatamos. Si nos ponemos a hablar de turismo, integrante de CIPETUR, la primera guía
turística en Rocha hecha por Silvia Fuentes, las historias que rescataba de los principales personajes y los presentaba siempre en el Centro Comercial Industrial de Rocha. Yo recuerdo a mi padrino, el pintor Claro Míguez, donde allí hizo una revista con su historia y presentó sus cuadros, su vida, en fin. Hay un montón de cosas en la vida de Silvia Fuentes que yo creo que los rochenses y el país nos debemos sentir orgullosos por comenzar a conocer este camino de qué es la lana abatanada. Y permítanme agregar algo, como periodista me veo la obligación de decirlo. Cuando he escuchado por ahí que es algo similar a un fieltro, a un paño de piso, que es el trabajo, digo, qué locura. Lo que es no haber venido a ningún taller y que además Silvia tiene varias técnicas únicas en el país para estos trabajos hermosos que estamos viendo. Así que, no más cháchara. Le dejo con Silvia Fuentes, esta gran amiga a la que quiero muchísimo, muchísimo. ¿Y cómo la recibimos? Con un cálido aplauso. Bueno, no hay peor cosa que tener amigos que son periodistas. Primero que nada agradecer a esta casa que nos recibe, agradecer a las autoridades departamentales que están presentes, agradecer a colegas que han venido, que me han emocionado mucho, que hace mucho tiempo que no veía. Agradecer a mi primera profesora de tapiz, que está acá presente. Y para ella sí que hay que dar un aplauso. Muriel Cardoso fue la que me dio la posibilidad. Inolvidable las clases en la Galería de Profesionales de Rocha. Y después en su casa a los muchos años y en este mismo local un curso de diseño, ¿te acuerdas, Muriel, no? Bueno, entonces los cito a ellos porque son como los que más han marcado cosas en mi vida, pero todos, acá el 90% hemos sido compañeros de trabajo en Rocha, en Maldonado, en Artigas, en Montevideo, en Canelones. Soy una trotamundo, es decir, ¿verdad? Bueno, agradecer entonces a todos los que están, decirles a los que están transmitiendo por Facebook al mundo. Acá hay otro exalumno que también ha marcado historias lindas de lo que ha sido su proceso de enseñanza-aprendizaje, totalmente corrompido por mí, la verdad sea dicha. Y está transmitiendo a toda la gente que no pudo venir, lo van a poder ver a través de Rodolfo Venencio en Facebook. Serían muchas cosas para agradecer, ¿verdad? Pero un poco lo que dijo Graciela, pero yo quiero sintetizar algo, y es que la gente que no me ve no sabe la historia de mi vida. Bueno, algunos saben, pero no todos. Yo trabajé en Maldonado casi 20 años, los últimos 20 años, prejubilatorio, en varias instituciones. En el área de turismo trabajé en la Liga de Fomento de Turismo Punta del Este, trabajé con la Cámara Empresarial de Maldonado, que hay un atorrante que no ha llegado, que juró solemnemente que iba a venir de chancleta y llore, también un licenciado en social, que fuimos compañeros de varios proyectos sociales en Maldonado, y de alguna manera poder ver a través de cada uno de ustedes esos pedacitos de historia. Pero lo que más me emociona es ver, y esto lo resalto, y las colegas sociólogas que hay acá y los directores, yo creo que lo más lindo de la vida es poderte vincular con todos los sectores sociales. Eso es hermoso, la experiencia de vida que da eso, usted no se imagina. Bueno, acá en este recinto hoy están representados todos los sectores sociales de mi departamento, de mi país, con los cuales he trabajado. Entonces, para mí eso me gratifica, porque tengo profundas experiencias de la cultura de la pobreza extrema
y tengo profundas experiencias de la cultura de la riqueza con todos sus entretelones. Así que simplemente agradecer y vamos a ver, estoy profundamente emocionada y yo luego de jubilada me dediqué a esto por un revés muy grande de mi vida, porque me jubilé, yo tenía previsto otra cosa y bueno, aparecieron 2 tumores y hubo que operar y no pude caminar más. Y yo me tenía que dedicar a algo dentro de lo que a mí me gustaba, porque yo al cerebro lo tenía que ocupar en algo y no quedarme frente a un televisor a llorar mi miseria humana. Y en eso estoy. Tengo un local, no se rían, un enorme local de textiles de 2 metros por 2 metros y medio, frente a la terminal de ómnibus de Rocha. Allí algunas horas al día atiendo al público. Después, otras horas al día hago talleres, porque lo que se investiga hay que devolverlo a la comunidad. Y esos talleres, así no han llegado, otros atorrantes que no han llegado. El centro comercial, hoy por hoy, para todos los que hacemos esos talleres, es como nuestra casa. La verdad que el centro comercial, ¿vieron cuando hay inundaciones que dice, ay, evacuaron y le llevaron tal cosa y le llevaron tal otra? Bueno, 2 integrantes del centro comercial llegaron un día a mi local y vieron la inundación, entre comillas, no se estaba inundando nada, la inundación social que estaba viviendo, y me dieron la llave del centro comercial para que yo pudiera hacer los talleres, para que yo fuera el día que quisiera, a la hora que quisiera. Y ahí hemos estado dando talleres hace 2 años. Hay gente que está presente en los talleres, hay otras que no, porque muchos están trabajando muchísimo en temporada, entonces claro, no pueden venir. Pero esto que vamos a ver hoy es el fruto de lo que hemos hecho en esos talleres. Esos conocimientos que he sacado en las investigaciones es lo que voy enseñando en los talleres, porque de nada vale que yo haga un libro si en la comunidad no vuelven a aprender esos valores culturales que por siglos tuvo la sociedad de Rocha. Entonces, vamos por un lado haciendo de alguna manera capacitación, por otro lado, como esta noche, sensibilización, que hay otras formas de ver la vida, otra forma de ver la pobreza, otra forma de ver las artesanías, otra forma de ver lo textil. Así que, te reitero, vamos a comenzar con el tema de hoy. El tema es la lana batanada. Y yo lamento que no esté Liliana acá. Liliana es una de mis talleristas que siempre me resonga y me dice, tú inventas cada cosa, cada palabra. ¿De dónde sacaste esa palabra? Sí. Porque di un taller que era entorchado, un taller entorchado. ¿Y eso qué? Pero nunca enrocha. Son palabras de expresiones y uso de convencionalismo y técnicas que se perdieron. Pero mire, si será vieja la palabra entorchar, que en el puerto, cuando estaba el puerto en la Aguada, entorchaban los hilos de los barcos para que no se reventaran, porque claro, cuanto más grande era el barco, mayor fuerza hacía y más cantidad de hilos necesitaba. Y muchas veces no tenían, la cultura de la pobreza también pasaba por el puerto. Entonces, ¿qué hacían? Juntaban varios hilos y pasaban esos hilos por una máquina que le iban moviendo, y con un hilo de pronto hacían un hilo mayor con 10 hilos de eso y tenían 10 veces más resistencia. Eso era el entorchar. También entorchaban hilo en la estación de AFE. Yo menciono estas 2 cosas que son las que pude ver como desde lo macro. Desde lo micro, cualquier hombre rural me va a decir, pero entorchábamos los tientos, entorchábamos el alambre, yo qué sé, entorchábamos las fibras con las cuales tejíamos determinadas cosas. Bueno, y entorchar, ¿qué es? Es una manera textil de unir de alguna manera cosas. Puede ser lana, puede ser totora, puede ser rafia, puede ser hojas de caña, puede ser incluso mezclas, que es una cosa que también se ha perdido, porque cuando la miseria era grande y la escasez también, por ejemplo,
la lana se mezclaba con lo que le sacaban a los caballos y a los perros en la, iba a decir en la peluquería, en las diferentes tipos de esquilas que se hacían, se mezclaban para que rindieran más y también eso ayudaba a hacer determinados tipos de elementos para la vida cotidiana. Bueno, y ahora estamos con el abatanado. Abatanado en lana desde la antigüedad, o sea, no hay ningún misterio con el tema de abatanar lana y con el tema del fieltrar. Graciela, mala, perversa, mencionó el tema del fieltro y del abatanado. Vamos a aclarar una cosa que es técnica, no es mía, esto es técnico. Es como si ustedes hablaran de la masa de las tortas fritas y de la masa de la pizza, ¿no? Entonces, ustedes dicen, son masas. Sí, son masas. Pero ponme a mí a hacer tortas fritas y va a ver el garrote que te doy, una cosa dura que no lo puedes comer. ¿Por qué? Porque hay determinadas técnicas, determinados procederes para eso, ¿verdad? Entonces, por más que sea una masa, si no conoce los pasos, los procederes, yo ando desde el año 89 tratando de saber cómo era el tema de la lana abatanada. Y ya que estoy diciendo esto, y espero que la grabación en algún momento le llegue, yo quiero hacer un especial reconocimiento a los antropólogos, Marita Fornaro y Antonio Díaz, del Ministerio de Educación y Cultura, que en el año 89, esas cosas que tiene Rocha, ¿no? Iniciamos con 10 docentes de historia, geografía y sociología, una campaña de rescate de las artesanías tradicionales de Rocha. Lamentablemente en la pandemia falleció Antonio, pero con Marita sigo comunicándome, nos comunicamos ayer, ella estaba justo de vacaciones en Aguas Dulces. Lamentablemente tenían por trámites burocráticos estar hoy en Montevideo, pero ella está como muy reconfortada que tanto tiempo después otras personas lo estén haciendo, y yo espero que sí, que alguna de mis tantas talleristas también lo sigan haciendo, porque ahí pasa, ¿verdad?, en esos procesos sociales. La lana abatanada, la diferencia entre la lana abatanada y lo que es el fieltro, son procesos que de alguna manera se juntan y después se separan. ¿Por qué? Miren, abatanar, ustedes pueden abatanar cualquier cosa. Les digo lo más simple al día de hoy de lo que es el proceso de abatanar y se van a acordar de mí el resto de la vida de ustedes. ¿Qué pasa cuando ustedes se olvidan y meten al lavarropa una prenda de lana pura de oveja? La metieron y todavía como querían que quedara más linda le pusieron calor. ¿Qué les pasa? Si era talle 48, la sacan talle 8, así. ¿Qué pasó? Encogió, ¿verdad? Se redujo. Es ni más ni menos, hablando en un lenguaje muy vulgar, la lana amontonada, la lana apelmazada. Claro, entonces hay maneras de amontonar y hay maneras de apelmazar, ¿verdad? Eso es la lana abatanada. Y ustedes la lana abatanada no tienen por qué tejerla y no tienen por qué ser fieltro. La antigüedad, pero me voy a limitar de la Edad Media para adelante. Francia, Italia, España, ¿qué hacían? Abatanaban los tejidos. Tejías con dos agujas, en crochet, en telar, lo que fuera. Y después habían molinos, como hay, no hay, molinos de viento que de alguna manera molían determinados tipos de cereales. También habían molinos que abatanaban lana a lo largo y ancho de algunos países europeos. Entonces, esos molinos, ¿qué hacían? Miren cómo era el cuento. Hoy que nos quejamos, que nos ponen normas, que esto, que aquello, en aquella época, tú, si querías abatanar, podías a un batán. Que manejaba el molino. Entonces, te lo colgaba ahí la prenda. La prenda tenía que tener, escúchenme, abatanar también te exigían que tuviera determinado grosor la lana. Estaba tejida. ¿Con qué?
tejidas con 2 agujas, con crochet, no importaba, que estaba pronto eso, y se abatanaba. ¿Qué pasaba cuando sacaban de los batanes esas prendas? Las prendas, si medían 25 metros, quedaban en 10 o en 12 metros. Y apenas podían hacer 2 ponchos de los que comúnmente muchas personas conocían como los ponchos patria. No podían hacer más. ¿Por qué? Porque era tal el amontonamiento que se producía en la lana, que quedaba algo grueso, más grueso que el cuero, como un cartón, en lo cual era tremendamente difícil que lo atravesara el agua o que lo atravesaran de pronto de otros tipos de condiciones, tales como determinadas sustancias, por ejemplo, que se manchara, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué se abatanaba? Porque una prenda tenía que durar muchas vidas. Era del abuelo, era del hijo, era del nieto, capaz que era de algún vecino después. Existía un concepto de eternidad en las prendas de vestir, básicamente en aquellos sectores sociales pobres, que a nadie se le ocurría ponerse una remera, usarla 2 meses y después desaparecer. Entonces, ¿para qué se abatanaban las prendas tejidas? Las prendas tejidas se abatanaban para que duraran más, para que fueran más fuertes, para que fueran más resistentes. Bueno, llego a Rocha, donde me encontré con las primeras prendas tejidas abatanadas. Me encontré en Barra de Balizas, básicamente en Cabo Polonio. Me tocó hacer una investigación para PNUD de Naciones Unidas en el 80 y pico, el 90 y algo. Yo ahí yo había fundado una consultora de investigación social y para un ministerio X tuvimos que hacer un trabajo con los loberos. Entonces, que esto también es importante, que no solo cuenta lo técnico cuando haces una investigación, muchas veces cuenta lo que te gusta y lo que no te gusta, también es verdad. ¿Qué pasó? Yo veía que todos los loberos decían, cuando en las entrevistas, que el gran problema que tenían era poder saltar de roca en roca en las islas cercanas a Cabo Polonio, porque a los lobos, para matarlos, les tenían que dar con un palo en el hocico, y que tenían que ser así, justo, en el hocico, que no lo podían dejar en otro lado porque se enfurecía y lo podían matar a ellos. Y que el gran problema que tenían, miren por dónde viene el cuento, era que resbalaban en las rocas, en el mar. Entonces, las esposas, estoy hablando de una sociedad rural, de todas las inmediaciones de Cabo Polonio y de Balizas, hilaban lana, tejían y les hacían calcetines. Y ellos hacían a su vez unas especies, era una palabra muy rara como la designaban, que nunca supe cómo se escribían, tampoco me quedó claro cómo se pronunciaba. Una especie de zapatones hacían ellos. ¿En qué consistía el zapatón? No me vas decir los azules, a ver. El zapatón consistía en un cuero de oveja, un rectángulo, lo doblaban, lo cosían y dejaban la lana para adentro y el cuero para afuera. Se ponían las medias tejidas en lana, encima los zapatones, y después los iban atando por todo, las medias les llegaban a veces hasta la rodilla, los iban atando con cuero, con tiento o con lana batanada. Estuve a punto, pero les juro, hasta anoche no sabía hacerlo, ¿no? Por suerte no lo hice, de traerles para que cada uno abatanara lana, porque iban a quedar impactados de con qué facilidad, de determinada manera, podían abatanar lana. Pero fui piadosa con la dirección del centro cultural, entonces dije, no, vamos a no llevarlo, porque el problema es, claro, que podían mojar o enjabonar algo, pero estaba bueno. ¿Por qué digo esto? Porque así como estaban los batanes, llevados a la vida doméstica, estas mujeres me enloquecían. Yo lo viví desde las mujeres
mujeres en esa zona. No lo viví desde la zona, quizás también lo hacía. Se levantaban la pollera, se enjabonaban el muslo, agarraban la lana, esta lana no se crean que esta lana es hilada casera, esta lana es una lana industrial. Agarraban la lana, ¿Te alcanzó? un pedacito nada más, ¿Esta? de cualquier color. Está unida. Agarraba, acá está la punta. Esta lana ya está semi-abatanada. ¿Y saben por qué está semi-abatanada esta lana? Porque no, yo no tiño, pero es porque está teñida. Entonces, ¿qué hacían? Hacían esto, ¿está? Perfecto. Lo ponían en el muslo enjabonado, le daban chap, 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 chap. Cuando estaba más o menos ya hecho como si fuera un cuero, le agregaban otra hebra. Y después otra hebra. Y así te podían hacer de pronto un cordón, no sé, de 2 centímetros de diámetro. ¿Y qué hacían con esos cordones? Esos cordones eran los que los loberos se ataban los zapatones y esas medias especiales. Es interesantísimo. Bueno, ya rompí la decoración, ¿no? Que las decoradoras no se enojen. Me voy a quedar con esta lana para después explicarles algo. Si me haces el favor, gracias. Sí, voy a pasar por delante de la filmación.